Señor, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y en línea con lo que se ha estado haciendo con los demás hermanos que han venido a predicar, sobre todo nuestro pastor Daniel, vamos a continuar entonces estudiando esta carta con fines, hermanos, de que el Señor nos hable y vaya moldeando nuestro andar como iglesia. El objetivo de Pablo tiene que ver con eso en esta carta, sobre todo con un gran énfasis en la importancia que hay en esos varones que deben pastorear la grey del Señor. Pablo en esta epístola, hermanos, está prácticamente despidiéndose. Usted puede ir luego al capítulo 4 y se va a dar cuenta, ¿verdad?, de estas palabras que tienen una especie de sabor triste, por un lado, con harta melancolía, nostalgia del apóstol que ya está en sus últimas horas antes de ser decapitado, como dice la tradición, pero por otro lado dulces, porque dice: he terminado la carrera, no tengo nada pendiente, y viene a ser un ejemplo, hermanos, un ejemplo para Timoteo, este joven hermano en la fe que debía entonces tomar la posta del apóstol y continuar con esta gran tarea, y así también, y en la soberanía de Dios, es un ejemplo para cada uno de nosotros, y no solamente para quienes deben también desarrollar por un llamado del Señor este hermoso ministerio, sino que también, hermanos, la carta no es exclusivamente para ellos, sino que también es para cada miembro de la congregación, hombre, mujer, joven incluso, que debe y desea, debe porque el Señor le ha mandado, pero Él genera un deseo santo de servirle correctamente. Hoy día vamos a hablar entonces de ese siervo al cual Dios usa. Y para eso vamos a considerar breves versículos que están en el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, versículos 23 al 26. Entonces, mientras usted lo busca, hermanos, dar nuevamente las gracias por la invitación que ya tenemos fijada, pero sabemos y esperamos que se entienda de que cada visita es distinta, no es solo cumplir con una agenda, sino que agradecemos, hermanos, por poder estar acá y por su recepción. Hermanos, vamos entonces a orar al Señor y les pido que me acompañen en esta oración. Padre Santo, qué hermoso es cantar, Señor, que eres tú en nosotros y no nosotros, Señor. Eres tú, Señor, el que hace la obra, Señor. Eres tú el que nos ha despertado a vida. Eres tú también, Señor, el que afirma nuestros pasos, Señor. Padre, y así queremos ahora que tú seas con nosotros, usando a este instrumento, Señor, totalmente limitado, Señor, totalmente débil y falible que soy yo, para poder ser una especie de micrófono en tus manos, Señor, para que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros con tu palabra santa. Oh Dios Altísimo, rogamos que la asistencia de tu Santo Espíritu venga, Señor, con fuerza a nuestros corazones, con poder de lo alto, Señor, para movernos, Señor, a contemplar tu grandeza, a contemplar, Señor, tu voluntad, Señor, a generar en nosotros deseos santos de servirte como tú quieres, Señor, como a ti te agrada, Padre. Sé tú y sigue tú edificando a esta iglesia, Señor, a mis hermanos, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, no sé si está muy de moda Facebook hoy en día, pero durante un tiempo fue muy común encontrar a teólogos de Facebook, hermanos que podían estar horas y horas respondiendo dudas de otros o metiéndose en conversaciones de otros, criticando a otros y por sobre todas las cosas creyendo tener la verdad, para entonces enrostrarle a los demás que ellos sí sabían de lo que se estaba hablando. Tal vez se preocupaban de palabras precisas, tal vez querían corregir conductas de otros que no necesariamente estaban en pecado, pero de acuerdo a esa persona estaba mal, ¿verdad? Estas personas se conocieron así como teólogos de Facebook, muy probablemente, y en los casos que yo pude conocer, nunca se congregaron, sino que solamente se contentaban con generar problemas y demostrar cierto conocimiento a través de las redes sociales. Son como esas nubes vacías que dice la palabra del Señor, que pareciera que traen mucha agua, pero en realidad no son nada más que apariencia de piedad. Es triste, eso ocurre también en las iglesias, hermanos. Hombres que se paran en los púlpitos con fines no de edificar a la iglesia, sino que de demostrar su conocimiento e incluso de generar una presión sobre la congregación para
parecer como que están retando constantemente a la iglesia de una manera que el Señor jamás ha mandado. Esto trae malos frutos. Esto trae iglesias que empiezan a crecer de manera deficiente, con conflictos, con rencillas constantes. Y es algo de lo que el apóstol está advirtiendo acá a Timoteo. El apóstol ha dicho, de acuerdo al contexto inmediato, hablando del buen obrero de Dios, como está ese título que se agregó posteriormente a la palabra del Señor, los versículos y todos estos títulos, ¿verdad? Me refiero, tal vez usted lo tiene con otra versión el título, pero en el versículo 14 inicia esto y él habla del buen obrero de Dios, ¿cierto? Él ha hablado diversas cosas, pero lo que vieron la vez pasada está obviamente conectado, muy cercano con lo que vamos a ver ahora, que ese obrero de Dios, ese varón que debe liderar la iglesia, que es un carácter que también debe ser seguido por la membresía completa de la congregación. No me refiero a seguir al hombre, sino el ejemplo, el carácter que éste debe tener, que también la iglesia lo debe tener. Se nos ha dicho, hermanos, y vaya conmigo al versículo 20, dice que en esa casa grande no solamente vasos de oro, de plata, sino también de madera y de barro, unos para otra y otros honra y otros para deshonra. Si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, ¿cierto? Y ahí el énfasis es, santifíquense, para que seamos vasos útiles en la casa del Señor, para que sirvamos al Señor sin estorbo, sin conciencias sucias, dejen el pecado, vayan y sirvan al Señor con alegría, con gozo y sin obstáculos, ¿verdad? Se nos dice también que debe estar preparado para toda buena obra, y luego agrega ahí Pablo un texto que es muy conocido y tal vez usted ha escuchado sobre todo con énfasis en los jóvenes, ¿cierto? Dice, huye pues de las pasiones juveniles, ¿cierto? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, ¿cierto? Reina Valera ahí varía algunas cosas, yo estoy leyendo Biblia de las Américas. Y es un hermoso llamado, hermanos, pero no es solo para los jóvenes, sino que, y no solo porque Timoteo era más joven que Pablo, sino que estas pasiones juveniles pueden estar en un hombre de 80 años también, que se deja dominar por sus deseos, por sus emociones, que él no vive de acuerdo a la fe conforme a la palabra, sino que él vive de acuerdo a la emocionalidad, a lo que le genera entonces ciertos placeres. Huye de todas estas cosas. Esas son claras marcas que da Pablo a Timoteo y que van formando lo que ahora vamos a ver con mayor claridad, y es cómo debe ser ese siervo que Dios usa. Luego él agrega entonces, pero, y ahí lea conmigo hasta el 26, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. En estos versos nosotros podemos ver por lo menos tres aspectos importantes. El primero es que ese siervo que Dios usa no debe ser de una manera que el texto menciona claramente, ¿cierto? No debe ser de una manera que la palabra nos va, o que vamos a profundizar en la palabra. También ese siervo del Señor, ese siervo que Dios usa, sí debe ser de otra manera. Esto va muy de la mano con lo que estábamos viendo. Él debe huir de ciertas cosas, pero debe abrazar otras. Esas cosas se titularon, por decir así, en los versos anteriores, pero acá se profundizan. ¿Cómo entonces? ¿Qué cosas debe tener este siervo que Dios usa? Eso también vamos a verlo en el texto. Y por último, el siervo del Señor, al cual Dios usa, descansa en su Dios. ¿En qué descansa? En que Dios, a través de su servicio, puede salvar a otros. Y puede hacer una obra milagrosa. Y aquí vamos a ver que ese siervo del Señor descansa en la obra de Dios. Descansa en él, ese siervo que Dios usa. No en sí mismo, sino en la obra de Dios. Entonces vamos a ver lo primero. ¿Cómo no debe ser el siervo que Dios usa? En otras palabras, Dios no va a usar a un hombre que sea constantemente dado a los razonamientos con los necios o los ignorantes. Miren lo que está enseñando la palabra del Señor. Usted en Isaías va a encontrar también
algo muy similar aunque está en el Antiguo Testamento. La mente, hermanos, el raciocinio no se deja en la casa. El Señor quiere que nosotros razonemos. Venir pronto, dice el texto, y estemos a cuenta en el Antiguo Testamento. El texto ahí está diciendo, el Señor le está diciendo, vengan y razonemos, razona conmigo, piensa, date cuenta de ti, de lo que eres, de tu pecaminosidad. Date cuenta que estás perdido. Mira los caminos que has seguido lejos de mí. Mira las consecuencias que has traído. Es tan sencillo, solo debes pensar, abre los ojos, mira, y te vas a dar cuenta, vas a poder pensar con claridad. La palabra del Señor constantemente nos habla de esto. En Hebreos también nosotros podemos ver que el Señor ilumina en las cartas de Pablo la mente. ¿A través de qué cosa? De la palabra. Nosotros no solamente fuimos salvados y regenerados, sino que también constantemente somos iluminados. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, somos en nuestra mente, amados hermanos, convencidos a través de la Escritura por el Espíritu Santo. Y ahí sucede algo que es un ejercicio intelectual. Pero pastor, yo pensaba que la fe era cerrar los ojos y creer todo nomás. No, eso no es la fe bíblica. La fe bíblica es razonar, pero no de acuerdo a los manuales del mundo o a las lógicas del mundo, sino que de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es la fe bíblica. Y luego de que usted razona, tiene el conocimiento de la verdad, entonces usted lo pone en práctica. Así ejecuta esa fe. ¿Y qué tiene que ver esto con el siervo del Señor? Bueno, el siervo del Señor debe razonar. Si usted va a 1 de Timoteo capítulo 3, se dice que el siervo del Señor debe ser apto para enseñar, y también lo menciona acá. También eso está en Tito capítulo 1. El siervo del Señor debe ser didáctico. En otras palabras, debe ser capaz de, ojo con esto, tomar la palabra del Señor y enseñarla a los distintos grupos, sectores de la iglesia. Debe ser capaz de enseñar a un matrimonio, debe ser capaz de enseñar a los jóvenes, debe ser capaz de enseñar a las mujeres, debe ser capaz de enseñar a los hombres más adultos, a los hombres más jóvenes, a la congregación en masa, en una sesión de consejería, para los distintos, amados hermanos, momentos de la vida, un noviazgo, la adolescencia, para los problemas que hoy día tristemente se están llevando a la psiquiatría y a la psicología cuando son problemas del corazón. Y está la palabra de Dios para que los pueda tratar efectivamente. El hombre de Dios, ese siervo que Dios usa, debe conocer la palabra para entonces ser apto, didáctico, para poder enseñarla. ¿Qué implica eso, hermanos? Que el hombre del Señor debe razonar la palabra. Él debe profundizarla. Es por eso que la Escritura habla de que debemos escudriñar constantemente. Es como estar raspando constantemente la Escritura, porque dice el Señor Jesucristo, en ella ¿qué está? La vida eterna, hermanos. Nuevamente, este siervo que Dios usa debe ser así, pero ojo, estamos hablando de entonces cómo no debe aplicar esto y no debe utilizar todo esto ¿para qué? Para razonar con los necios y con los ignorantes. El siervo del Señor no está puesto para ser se me fue la palabra, que está constantemente peleando. El término acá es rencilloso y lo utiliza 2 veces. Usted lo va a ver ahí también en el versículo 24, porque eso es lo que se produce. Pero antes de llegar ahí, yo quiero que usted vea que el siervo del Señor, el apóstol llama claramente lo siguiente, llama a rechazar. Esa palabra es fuerte, hermanos. No se debe tolerar para sí mismo nunca el siervo del Señor ser una persona que esté utilizando el razonamiento para cosas necias. Esa es la idea de lo que podemos entender en nuestro contexto, después de que la Escritura fue traducida, ¿verdad?, para que llegase así a nuestro idioma. Lo que el Señor está diciendo acá es que el hombre de Dios, hermanos, debe ocupar toda su mente, hermanos, toda su lucidez, todo su intelecto. ¿En qué cosa? No en estar de rencilloso con los ignorantes y con los necios. La caricatura era Facebook, pero puede ser un extremo muy extraño, eso no pasa, tristemente pasa mucho, donde, comillas, siervos del Señor están una y otra vez buscando pleito a través de esa plataforma. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchos siervos del Señor también hacen eso en las iglesias locales, en las conversaciones de sobremesa.
Muchos hombres que dicen estar llamados al ministerio, usted los ve como jovencitos que están peleando para ver quién es verdaderamente reformado y quién no. ¿Cómo desestimamos a la iglesia de al lado? ¿Quién tiene la razón? Yo la tengo. Hermanos, no estamos puestos para eso. Y cuando uno trabaja en este ministerio, hermanos amados, no hay tiempo para esas pequeñeces. Por lo tanto, si ustedes están buscando a un varón que les pueda presidir como pastor en la congregación, a un equipo de varones, hermanos, vean que esa persona no esté ocupando y malgastando su tiempo en razonar con los necios y con los ignorantes. Por el contrario, él debe utilizar todo lo que es para entonces entregar la palabra del Señor. Pero antes de llegar a eso, démonos cuenta, hermanos, que la forma o la línea de pensamiento del apóstol es que esta actitud a ser totalmente rechazada produce algo. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce? Lea conmigo. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes sabiendo que producen rencillas. Había dado el apóstol un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan? Lea conmigo en el versículo 16. Evita las palabrerías vanas y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más ¿a qué cosa? A la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están, ¿quiénes? Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, la ignorancia, la necedad, amados hermanos, va de mal en peor y no debe ser alimentada porque lo que produce, en otras palabras, lo que trae consigo, la consecuencia más lógica son las rencillas, las discusiones y tristemente las divisiones. ¿Cuántas iglesias, amados hermanos, que partieron bien terminan divididas porque una parte de la iglesia decía tener la verdad y la otra no? Por amor a la verdad. Muchas, amados hermanos. Tal vez usted viene de lugares así. Hermanos, cuidado con esto. El siervo del Señor no debe ser conocido por ser un hombre que produce rencillas. No está puesto para debatir, hermano, aunque esté muy de moda muchas veces. Los debates, ¿cierto? Debate ya sea de la ideología de género, de lo que hoy día se está conociendo como esa batalla cultural, en donde los cristianos, pastor, debemos ir. Pero el siervo del Señor, hermano, no está para eso, no es su prioridad, no es para él eso. Él debe estar envuelto en lo que el siervo del Señor sí debe hacer. Y lo vamos a ver, pero antes, amados hermanos, mire lo que dice el versículo 24, lea conmigo. El siervo del Señor tampoco, en otras palabras, debe ser rencilloso. Pastor, pero usted dice que eso se produce debido a que él razona constantemente, trata constantemente de razonar con los necios, con los ignorantes. Pero ¿saben qué, amados hermanos? El ser rencilloso es una consecuencia que es como, no sé si usted alguna vez se ha pegado con miel y cuesta sacarla. Cuando usted, amado hermano y amada hermana, se enfrasca, ojo con esto, en tratar de hacer razonar a un necio, a un ignorante, hermano, eso va a ser imposible. Porque el único que puede hacer eso es el Señor, no usted. El siervo del Señor no debe estar envuelto en eso porque él no solo va a producir rencillas, sino que sabe en qué se va a transformar él. Él se va a transformar en un rencilloso. Esa va a ser su especie de esencia. Va a ser una persona que es conocida porque constantemente no solo produce rencillas, sino que es el que está buscando las rencillas. Es en su naturaleza un rencilloso. Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito 1 también nos hablan de esto, no vamos a ir ahí y ya lo estudiamos en la serie pasada, ¿verdad? De Primera de Timoteo. El siervo del Señor no debe ser, dice Pablo, pendenciero, una persona que está constantemente peleando, siendo agresiva. Bueno, eso es un rencilloso. Si no, y ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto, el siervo que Dios usa sí debe ser de una manera, hermanos. Sí debe caracterizarse por lo siguiente. Si no, dice el versículo 24 en la parte B, amable para con todos. Pastor, con todos, hermanos. Él debe ser conocido porque es amable.
Es una persona cercana. Es una persona, amados hermanos, que desde un adulto hasta un niño le buscan. No es una persona ermitaña que vive en una especie de secretismo y que sale de su cueva solamente para reclamar que tiene el conocimiento, sino que debe ser como nuestro Señor Jesucristo. Él es el siervo por excelencia, amados hermanos, al cual debemos mirar. Es una persona que no solamente sabe lo que está diciendo, sino que se cuida del cómo dice lo que está diciendo. Con todos. ¿Cómo con todos, pastor? Bueno, con los de afuera, así como con los de adentro. Con los que son más tosudos, así como con los que son más dóciles. Él a cada uno de ellos sabe tratarlos con amor. Se da un tiempo de escucharle, se da un tiempo de discipularle. Así debe ser el siervo del Señor. Sí debe ser así, hermanos. No es que esté mal ser así, aunque para el mundo está mal ser así. Está mal ser paciente con algunas personas. Es como ya fue bueno, ya estuvo de más, ya le diste mucho tiempo a esa persona. Es un caso perdido, déjalo. No, la palabra dice que debe ser amable para con todos. Amable, amados hermanos. Es una característica fundamental que ustedes deben ver en esta especie, hermanos, de resumen que está haciendo el apóstol Pablo aquí, de lo que ya ha enseñado en Primera de Timoteo y también en Tito. Es una especie de resumen. Es una característica fundamental, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue incluso amable con quienes le maltrataron, tierno con ellos, hermanos. Incluso de las multitudes, dice la Escritura, que Él tuvo compasión. Hermanos, incluso estando en la cruz, fue capaz de salvar a uno de esos hombres pecadores. Nuestro glorioso, tierno y amante Señor Jesucristo es el siervo por excelencia al cual ustedes deben mirar y deben tratar de buscar en medio de ustedes. Pastor, pero ¿no será mucho? No, amados hermanos. La palabra del Señor está estableciendo esta vara y no estamos hablando sin duda de perfección, sino de alguien que se caracterice por ser similar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice la palabra también que debe ser apto para enseñar. Yo hace un rato mencionaba esto, pero enfaticemos lo siguiente. La línea es que no razona con los ignorantes, no se pierde en razonar con los necios, no se enfrasca en discusiones interminables, porque al final eso lo va a llevar a las rencillas y a caracterizarse por ser un rencilloso, sino que él sí razona, sí ocupa su intelecto, sí estudia la palabra, sí lee la palabra, sí se educa en la palabra. ¿Para qué? Para poder enseñar a otros. Esa es la idea. Él está capacitado, es apto, está listo para enseñar. Aquí ustedes deben ver, hermanos, ese hermano, ese varón que quiere ser pastor nuestro, ¿ama la lectura? ¿De verdad conoce la lectura? ¿O simplemente, verdad, hace el viejo truco? A ver, esto me habla el Señor hoy día, hermano, hoy día vamos a enseñar. A lo mejor no lo hace así, pero usted puede darse cuenta de que es una persona que no estudia la Escritura. Y usted le pregunta, ¿qué libro estás leyendo de la Escritura? ¿De qué trata ese libro? ¿Me lo puede enseñar, hermano? ¿Qué textos adicionales a la Escritura estás leyendo? ¿Qué varones de Dios en tu vida te han impactado en la literatura histórica de la iglesia? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué doctrina es la que más te gusta? Explícame esta doctrina que no la entiendo. Usted va a ver si es apto o no para enseñar. Si no es apto para enseñar, si no ha batallado con el ángel, amados hermanos, en oración para que el Señor ilumine su mente y para que él pueda tener palabra de Dios, esa persona no está preparada para ser su pastor. Y de hecho va a tender más a ser un rencilloso. Va a tender a ser una persona de respuesta fácil y rápida, y no meditada, pensada y en amor. Hay que cuidar a la iglesia del Señor, hermanos, aunque haya muchas afinidades con esa persona, aunque hable muy bonito. El Señor no está llamando a esos hombres a liderar, por lo menos todavía, su casa. Deben tener cuidado, sino que debe ser apto para enseñar. Usted debe ver y debe darse cuenta que está no perfecto, pero a lo mejor no sabe ciertas cosas y en vez de ponerse a inventar, o decimos acá, a cantinflear, después ahí le explican a nuestros hermanos qué significa eso, no, él es capaz de decir, ¿sabes qué, hermano? No lo sé, pero lo voy a estudiar. Listo.
No es una persona que quiere venderse como el que sabe y empieza a inventar y al final se enreda en cosas que no tienen nada que ver. No, basta con decir no lo sé, voy a estudiarlo. Es humilde porque reconoce que es un siervo de otro, del que está por encima, que es el Señor. El texto también va a decir que también debe ser sufrido. Y esto abarca muchas cosas, hermanos. De acuerdo al contexto, debe ser sufrido ¿en qué? En resistir, hermanos, a los que le critican, a los que le están buscando la pelea, a los que están una y otra vez molestándolo por Facebook, o por Instagram, o por la red social que sea, o quizás en la familia, en la casa, aquí afuera, que vienen a la iglesia una y otra vez no queriendo ser edificados, ser pastoreados, sino que quieren la pelea. Bueno, él es sufrido en eso, en que se levante un falso testimonio de su persona. Lo resiste no como un estoico al cual no le entran balas. Se duele, hermanos, pide oración, tiene comunión con ustedes, les pide ayuda, resiste sufriendo, llevando sus dolores al Señor y a la iglesia. Es una persona que es sufrida respecto de sus horarios. Él no tiene, y hablábamos de esto hace un tiempo atrás, no tiene la misma facilidad de tiempo que tiene usted. Él tiene que coartarse ciertas cosas. Nuevamente el contexto es ese. Para ser apto para enseñar es sufrido. Tal vez no puede ir, ¿verdad?, al asado que organizaron los varones. No le quedó tiempo porque debe preparar el sermón. Debe estar en el instituto, en el seminario, estudiando la palabra. Son un montón de cosas lo que implica ser sufrido, pero es un hombre, en otras palabras, sufrido, que él está dispuesto a golpear su cuerpo y ponerlo por servidumbre, por amor a la iglesia de Cristo, que es la novia de nuestro Señor. Y eso también se ve, hermanos. Se ve, es una persona entonces que ustedes pueden ver que no es sufrida en el sentido de ser un pobrecito que siempre le pasan cosas malas, entonces hay que tenerle misericordia y ponerlo en el ministerio. No, no, no. Sino que él sufre siguiendo las hermosas pisadas, como dice Primera de Pedro, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el cual sufrió al servir a su pueblo. Es un hombre que sufre de esa manera, por la causa de Cristo. También debe reprender, pero pastor, recién usted estaba diciendo que no es una persona que debe entrar en discusiones. No, yo dije que no debe razonar o entrar en discusiones con los necios y con los ignorantes que solo están buscando, al igual que Himeneo y Fileto, generar problemas. Él sí debe razonar, conocer la Escritura, ser apto para enseñar, pero miren lo que dice el texto, a los que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen, hermanos? Sin duda, amados hermanos, son los que no creen en Cristo. Esta es una persona que es capaz de en ciertas ocasiones predicar el Evangelio a toda persona que, independientemente de su edad, de su estrato económico, se opone a la cruz de Cristo. Él le puede predicar el Evangelio. Pero miren lo que agrega él. Dice que se oponen. Debe reprender, y agrega él, ¿qué dice? Tiernamente. Y ahí hay una diferencia importantísima, hermanos. Él no va a reprender a los que se oponen de manera necia, para generar rencilla y para demostrar que él sabe más. No, hermanos. Él va a reprenderlos cuando sea el momento adecuado. ¿De qué manera? De una manera tierna. Y la idea de los que se oponen aquí, y en los tiempos verbales, es que el primer grupo del versículo 23 pareciera ser que Pablo está diciendo, esta persona no está apta para el ministerio, el que anda buscando los pleitos. Esa es una cosa. Pero esta persona que es sufrida, que es amable y que es tierno, va a recibir a veces a los que se vienen a oponer a él. Y no es que los va a ignorar, sino que los va a mirar con compasión. ¿Se entiende? No anda buscando pleitos, sino que recibe a los que se oponen. ¿Y qué va a hacer con ellos? Dice el texto, hermanos, y es hermoso, dice, debe reprenderlos, demostrarles su horror. Nuevamente, ¿cómo? A través de demostrarles con la Escritura, con la verdad, hacerles razonar de acuerdo a la palabra. ¿Qué cosa? Su error. ¿Y cómo? Tiernamente. Tiernamente. Hermanos, Pablo nos da ejemplo de esto. Él dice que era como una madre que cuidaba a sus hijos tiernamente, como una nodriza, esa que los alimenta con ternura.
dice que yo fui para ustedes. Nuestro Señor Jesucristo fue muy tierno, amados hermanos. Cuando incluso Pedro le estaba entregando a nuestro Señor Jesucristo, al rato que hizo, le miró con ternura. No le condenó. Pedro se sintió condenado por su pecado, pero el Señor le miró con ternura. Y Pedro, debido al pecado, en vez de recordar lo que Cristo estaba haciendo con esa mirada, es decir, Pedro, yo sé que tú me estás defraudando, pero Pedro, yo rogué tiernamente por ti para que tu fe no falte. ¿Se acuerdan que el Señor rogó por Pedro? Pero el pecado de Pedro le lleva a decir, el Señor me miró para condenarme. Me miró para decir, yo te dije, Pedro, que me iba a negar. No era la idea del Señor. Nuestro Señor siempre fue tierno, hermanos. Incluso cuando reprendía a los que se oponen. Y nuevamente, no a los fariseos, porque ellos buscaban la rencilla, sino a los que desinteresadamente tenían una oposición y de manera sincera le preguntaban al Señor, como el joven rico. El Señor fue tierno en atender al joven rico y fue amoroso porque le dijo la verdad con cuidado. La idea del texto, amados hermanos, es que tengamos esa ternura que tiene todavía Cristo. Cuando nosotros, amados hermanos, en nuestro andar nos oponemos a lo que Él ya ha revelado en su palabra, Él sigue siendo tierno con nosotros. Y esta marca del siervo que Dios usa le debe acompañar en el desarrollo de todo su ministerio. Porque los que se oponen, repito hermanos, no necesariamente van a ser siempre incrédulos explícitamente visibles. Muchas veces esos incrédulos van a estar en nuestras mismas bancas. Y van a necesitar no a un juez que venga a golpear con un martillo el púlpito, sino a un pastor de ovejas que les pueda predicar con ternura la verdad, para que el Señor pueda obrar en esos corazones que todavía nosotros no los vemos, pero todavía están duros. El siervo que Dios usa, entonces, resumen, no debe ser uno que razona con los necios y con los ignorantes para no llegar a ser conocido como un rencilloso, como una iglesia de rencillosos. No, amados hermanos, sino que debe ser totalmente amable. Él debe ser también apto para enseñar, debe ser sufrido y debe reprender a los que se oponen, pero de manera tierna, tierna. Nuestro tercer punto, hermanos. El siervo que Dios usa se somete a la soberanía del Señor. Lea conmigo versículo 25 hasta el 26. Dice, debe reprender tiernamente a los que se oponen, y esto es hermoso, por si acaso, ¿ven lo que dice? Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Por último, veamos que lo que está haciendo Pablo acá, es decir, ok, el siervo que Dios usa no debe ser así, sí debe ser así, pero además debe ser uno que depende del Señor en los resultados. No es uno que cree que los resultados dependen de sí mismo. De hecho, el mismo apóstol, y acompáñeme, amado hermano, a la carta que le escribió Pablo a Filemón. Esta es una carta, hermanos, que es conocida como la carta de la restauración, del perdón, del arrepentimiento también. Es una carta hermosa, es bastante breve, pero tiene una hermosa joya, hermanos, que nos demuestra el carácter del apóstol. Tiene una hermosa joya que nos muestra que el apóstol Pablo, hermanos, el gran apóstol Pablo no dependía de sí mismo, no creía que se las sabía todas, sino que él descansaba en que todas las cosas que estaban pasando dependían de un Dios que es soberano. Y nos demuestra que el apóstol sí era diligente, obediente al Señor. Él hacía lo que el Señor le había llamado, pero que los resultados, no lo sé, el Señor sabe. Lea conmigo, mi hermano, versículo 10 de Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, que Pablo conoció en sus prisiones
y que en el pasado había defraudado a su dueño, que era Filemón. Y ahora Pablo se encontró con él y este hombre creyó en el Evangelio. Y Pablo lo devuelve a Filemón con fines de que ahora no lo trate solo como un esclavo, sino que como un hermano y lo perdone. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá, dice el apóstol. Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, un hombre que algunos dicen era el más similar a Cristo, era un hombre sabio, conocedor de la palabra, pero él asimismo, hermanos, con esta sola palabra nos está mostrando que era un hombre totalmente humilde y dependiente de la soberanía de Dios. ¿Está haciendo la obra del Señor? Sí. ¿Predicó el Evangelio? Sí. ¿Está queriendo que Onésimo y Filemón se reconcilien y sirvan al Señor? Sí. Son mandatos que tú y yo tenemos, hermanos. Pero mira lo que dice él, nuevamente. Todo lo que ha pasado, quizás, tal vez, a lo mejor, yo no lo sé, yo no soy soberano, Dios es soberano, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volviera a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué tiene que ver todo esto, hermanos? Que Pablo acá está enseñándole a Timoteo lo mismo que él había vivido. Que, hermanos amados, debemos ser de una manera, debemos cumplir con lo que el Señor nos ha llamado, debemos conocer la palabra, debemos enseñar la palabra, debemos ser tiernos, amorosos, cercanos, en ocasiones debemos reprender. Pero, amados hermanos, los frutos de estos son del Señor, no son nuestros. Nuestro ánimo es, bueno, da lo mismo. No. Nuestra oración es que el Señor use todo esto para salvación. Pero nosotros no descansamos en nosotros. Nosotros descansamos en el Dios que es soberano. Porque quizás tú viniste a oponerte, diría este siervo del Señor que Dios usa. Y yo, debido a obedecer al Señor, al tratarte con ternura, al llevarte a razonar con la Escritura, tal vez el Señor en algún momento te va a traer a vida. Yo no lo sé. Quiera el Señor que así sea, pero el Señor lo sabe. Yo descanso en mi Señor. Qué distinto es este cuadro, hermanos, de los siervos del Señor hoy en día, que decretan, que declaran, algunos son capaces de dar o de quitar la salvación, hermanos. De dar o de quitar ciertos dones, de dar o de quitar ciertas tareas a los hermanos, como si ellos mismos fueran el Señor de la iglesia. Pablo, a través de esto, está diciendo todo lo contrario. Él está diciendo entonces, y vuelvo a leer, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Hermanos, eso es importante, no está al azar. Miren, nosotros, amados hermanos, vivimos por fe, pero no sabemos cuáles son los resultados de esas cosas que nosotros vivimos. Usted va a predicar a su jefe, a su compañero de trabajo, usted no sabe el alcance que va a tener esa predicación en el corazón de ese hombre, o sí lo sabe. Pero debe hacerlo, por fe delante de los ojos del Señor. Debe hacerlo con ánimo pronto, enseña la Escritura a los pastores, ¿cierto? En Primera de Pedro, capítulo 5, a predicar la verdad, a servir al Señor. Y los resultados, oramos para que sean sobreabundantes, amados hermanos. Pero descansamos en el Señor. Es por lo mismo que algunos han dicho, nosotros no trabajamos por el éxito, hermanos. Visible de las cosas que el mundo cree que son éxitos. Nosotros trabajamos por el éxito que es invisible. Es hacer la voluntad del Señor. Usted a lo mejor van a empezar, no sé si ya lo han hecho, a predicar a distintos lugares, a salir, y tal vez de esas predicaciones no llegue nadie a la iglesia. Pero ustedes ya fueron exitosos en obedecer al Señor, porque las consecuencias son del Señor. No podemos enredarnos en esto, a veces es sutil, hermano. No vino nadie, fracasamos. No, amados hermanos, para el mundo Cristo Jesús fracasó en la cruz, pero Él hizo la voluntad de su Padre y por el gozo puesto delante de Él,
sufrió la cruz y gracias a eso, amados hermanos, salvó al pueblo que el Señor había predestinado, como aprendíamos hace un rato. No fracasó. Hermanos, nuestro éxito es hacer la voluntad del Señor. Y yo les animo a mirar con claridad a ese hombre, a esos hombres que dicen estar llamados al ministerio, que ustedes tal vez van a estar orando por ellos y quieren que estén pronto siendo sus pastores, que vean esta marca. Es una persona que usa el acaso. Si Dios quiere, haremos esto o aquello, como también enseña Santiago. O es una persona que descansa en sí mismo, que tiene una actitud de que Él es el Señor de la iglesia. Tengan cuidado, hermanos amados. El hombre de Dios, ese siervo que Dios usa, es un hombre que depende, que descansa completamente en la soberanía del Señor, no como una poesía en su boca, sino que de verdad lo hace así. Es por eso que no es pronto para la pelea, para pelear, no es rencilloso rápido, sino que toma su tiempo, espera, ora al Señor. Es por eso que no responde cualquier cosa. El hombre que responde cualquier cosa sin saber lo que está diciendo para demostrarse como alguien que sabe, es una persona orgullosa. Porque el humilde, como decíamos hace un rato, el que confía en el Señor va a decir, espera, voy a averiguarlo. No lo sé. No tengo temor a que tú sepas que yo no sé algo. ¿Por qué voy a tener temor? Porque yo soy un hombre falible, necesito seguir estudiando. Soy humilde, en otras palabras. Y no hay problema en reconocer eso. Pero el hombre, amados hermanos, que no va a ser usado nunca por Dios, aunque la iglesia esté llena, amados hermanos, ese hombre va a ser un hombre orgulloso que constantemente va a hacer descansar la obra de Dios en sí mismo, en sus formas, que no recibe consejo y que no está abierto, hermanos, realmente a considerar a otros que Dios ha llamado a este ministerio. Él no descansa en el Señor, sino que descansa en sí mismo. Y otra marca es que se frustra cuando no hay frutos rápidos, cuando no resultaron los planes como Él quería. Eso es acusar al Señor, hermanos, indirectamente. No se dio lo que yo quería. Bueno, la palabra en este verso termina diciendo que es Dios el que lo va a hacer, si acaso lo hace, de acuerdo a su voluntad. Lea conmigo. Y volviendo en sí, en otras palabras, Él reprende tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, este grupo, ¿verdad?, de los que se oponen, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hermanos, yo decía adelante que Pablo está haciendo acá una especie de resumen, o está compilando lo que ya hizo en Primera de Timoteo y también en Tito, respecto de cómo debe ser el siervo que Dios usa. Él es como que está refrescando antes de partir todas estas verdades. Y aquí hay una cosa importante, hermanos, y es que de lo que se trata el ministerio de este hombre, y por eso es tan importante lo que ustedes van a ver y van a decidir cuando el Señor les ponga a este hombre y lo deban llamar, es que esto se trata, amados hermanos, de una guerra real en contra de las huestes espirituales que tiene en su cabeza y que es nuestro enemigo, el diablo. Hermanos, la iglesia es una embajada del cielo y eso suena hermoso y nos alegramos con eso. Pero vaya a ver cómo está la embajada en este momento de Estados Unidos allá en Venezuela, que ya no existe como tal porque hace tiempo que se rompieron las relaciones. Pero aún así hay cierto un espacio en el cual hay cierta, comilla, representatividad de ese país. ¿Qué está pasando con ellos? O vaya a ver qué ocurre a través de documentales, de la historia, en libros, qué ocurrió con ciertas embajadas en ciertos países cuando enfrentaron guerras terribles. Eran bombardeadas, eran atacadas. Entonces es cierto que somos embajada del cielo, nuestra ciudadanía celestial, pero estamos en campo enemigo. Ustedes no pueden, por lo tanto, ser livianos en ver a quién van a poner como pastor de la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad en medio de un mundo que es malo. Hermanos, van a venir hombres y mujeres que están atadas, que están cegadas, que están totalmente corrompidas, que están siendo utilizadas tristemente por el diablo.
El texto habla del lazo y está hablando, como yo les decía, de esa voluntad. Ellos no tienen ojos para ver ni oídos para oír. Ellos están cegados, están sordos. Ellos necesitan la luz del Evangelio. Necesitan que se les predique con ternura la verdad del Señor. Es por eso, hermanos amados, que este hombre, este grupo de varones que va a ocupar este ministerio tan hermoso, no puede ser cualquier hermano de la iglesia. No está destinado a estar en ese lugar solamente por afinidades personales. Es por eso que Pablo enfatiza una y otra vez, y aquí está haciendo este resumen. Timoteo, yo voy a morir, pero guárdate, Timoteo, de no ser así. Y de los hombres a los cuales tú vas a preparar, que no sean así. Porque esto no es un juego, Timoteo, no, la iglesia no es un club de amigos. No, hermanos. La iglesia es la embajada del cielo. Y como embajada del cielo está en guerra constantemente. Es por eso que debes tener cuidado. Guárdate, huye de estas cosas. Y por el contrario, vive de esta manera. Es de esta manera que Dios va a utilizar a ese siervo. Es hermoso como, y también vuelva atrás, Pablo le da honor, relevancia y supremacía a nuestro trino Dios en este texto. Porque él, todo lo que está diciendo, todo lo que está hablando, tiene un objetivo. Y es que Dios actúe en medio de los que están perdidos. Dice el versículo 25 al final, lo voy a leer: debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Es Dios, amados hermanos, el soberano que salva. Hermanos, Dios sigue salvando hoy día. Dios sigue trayendo a iglesias bíblicas a los que han de ser salvos, como dice la palabra en el libro de Hechos. Hermanos, debemos aprender a confiar y a descansar en Dios. Es Él el que hace la obra. Pero para eso, hermanos amados, el Señor ha establecido siervos también. Siervos que va a utilizar. Siervos, amados hermanos, que deben ser capaces de sobreponerse al mundo, a todas las tentaciones que enfrentamos en este mundo, estar dispuestos a sufrir, a morir a sí mismos, amados hermanos, con fines de predicar la palabra del Señor, con todas estas características que hemos visto, pero también dependiendo de Dios. Hermanos, Dios concede arrepentimiento. Dios lo hizo contigo, Dios lo hizo conmigo y Dios lo va a seguir haciendo. Necesitamos confiar en el Señor, amados hermanos. Para terminar, hermanos, hemos visto entonces que el siervo al cual Dios va a usar es uno que no está envuelto en razonamiento con los necios, es uno que no es caracterizado por ser un rencilloso, sino es uno amable, es uno que está preparado para enseñar, es uno que está dispuesto a sufrir por la obra, es uno que sabe reprender, atender casos difíciles, hermanos, pero de manera tierna, y es uno que descansa en la soberanía de ese Dios que puede traer el conocimiento de la verdad para salvar a esas almas que están atadas al enemigo. ¿El Señor te ha llamado a esto, varón? ¿De qué hablan los varones de la iglesia? ¿Te ha llamado el Señor a este ministerio? ¿Ha puesto el Señor un peso en tu corazón con esto? Tal vez te sientes no apto todavía para enseñar, y está bien, reconoce eso. Tal vez dices, sí, el Señor me ha llamado, pero sabe que, pastor, soy peleador. Bueno, trabaja en esa área en tu vida. Pastor, yo creo que el Señor me ha llamado, yo conozco mucho de doctrina, sé mucho de lo que significa estar preparado para enseñar, y de verdad lo puedo hacer, pero ¿sabe qué, pastor? Me carga la gente conflictiva, no soy tierno. Pon delante del Señor estas cosas y el Señor te va a transformar, porque el Señor, si te ha llamado, hermano, si el Señor te ha llamado, el Señor te va a capacitar. El Señor al que llama, capacita, y el Señor, amados hermanos, ama iglesias bíblicas bien constituidas. Es su propósito, es su voluntad. Disponte en las manos del Señor. Iglesia amada, oren al Señor por estas marcas en los varones de su iglesia. Oren al Señor, no dejen de orar, no se acomoden a estar constantemente así. No es lo que Dios quiere. Con urgencia hagan planes de oración por esto. Motiven a sus varones a que se entreguen al Señor, a que sirvan al Señor. Ayúdenles a que con valentía tomen el arado y no miren atrás. Vamos a orar al Señor. Padre Santo y bueno, gracias damos por tu palabra. Señor, queremos
tener ese sentir del apóstol, Señor, ese sentido de urgencia, de saber que prontamente va a partir, pero que a Él no le importa, Señor, su persona, no le importa, Señor, su comodidad. Él sabe que va a estar en un abrir y cerrar de ojos delante de tu presencia. Y lo que sí le importa antes de que Él parta es la gloria de la novia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. Señor, danos ese sentir también, que nos importe, amado Señor, la belleza que hay en la novia de Cristo, en su iglesia. Que podamos nosotros, junto al apóstol, Señor, clamar, Señor, mirar, buscar hombres que te sirvan con estas características, Señor. Señor, siervos que tú uses, llenos de tu Santo Espíritu, Señor, llenos de tu palabra, llenos del carácter de Cristo, que sean amorosos y tiernos, Señor, y que dependan constantemente, no de sus fuerzas, sino que en su debilidad seas tú, Señor, glorificándote. Padre, yo te pido por mis hermanos acá en La Calera, Señor, y te alabo, Señor, te agradezco, Señor, por ver tu obra en ellos, por ver su crecimiento, por ver su comunión, Señor, por ver todo lo que tú estás haciendo, Señor, en ellos. Pero, amado Padre, también rogamos para que tú levantes varones fieles, siervos útiles, Señor, y así esta iglesia pueda tener a sus pastores, Señor, como a ti te agrada. Ayúdanos, por un lado, Señor, a orar, a clamar por esto, a observar, Señor, pero por otro lado, Señor, a seguir dependiendo de ti, porque tú eres el dueño y Señor de la iglesia. Padre Santo, te pedimos todo esto. Usa tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, porque así es tu promesa, Señor. Inquieta, Señor, a tu pueblo, a nuestros hermanos, a los varones sobre todo, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos.